Hola a todos los maravillosos seguidores de este canal. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de historias reales con vivencias asombrosas. Hoy les compartiré una experiencia que para mí ha sido inolvidable y a la cual les he titulado Amistad al límite. Comencemos. Cuando era estudiante universitaria, me correspondió hacer mi práctica profesional en el lugar que en ese entonces se llamaba Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Como tenía que llegar muy temprano a las 4 de la mañana y vivía lejos, mi padre me acompañaba todos los días. Me dejaba en esa institución a las 5 de la mañana y él se retiraba a su empleo. Yo quedaba al cuidado del celador llamado Pablo, con el que hice una gran amistad. Él me contó que era un hombre sumamente flojo, pero que años atrás era muy valiente y le encantaba la cacería que practicaba todas las semanas. En una ocasión, fue acompañado por un entrañable amigo llamado Juan que conocía desde la niñez. Al transcurrir el día, el cansancio los venció después de recorrer muchas hectáreas por la montaña, cual tenía una densa vegetación. Decidieron acostarse cuando anocheció y se durmieron rápidamente. Cuando había pasado casi 3 horas, el señor Pablo despertó con un fuerte y horrible dolor en el pecho, trató de moverse y se percató que una culebra, conocida como boa, le envolvía el cuerpo y ya estaba llegando a la mitad de su pecho. De inmediato llamó a su amigo Juan, manifestándole: Perdona que te despierte, pero tuve un sueño espantoso. Soñé que una culebra me envolvía el cuerpo para apretármelo y después matarme. Te pregunto, si yo estuviera en esa posición, ¿qué tú harías? De inmediato Juan le contestó: Como te aprecio mucho, de inmediato tomaría el machete, cortaría la culebra encima de tu cuerpo para salvarte. A ello, Pablo le respondió: Pues haz eso mismo, porque estoy realmente en esa situación. De inmediato Juan se levantó del suelo, huyendo despavorido. Pero reaccionó como al minuto, regresando al lugar donde se encontraba Pablo con la culebra, y la cortó en numerosos pedazos a la culebra, aunque a él también lo cortó. Luego Juan pidió auxilio, regresando con 2 hombres, lo envolvieron en una sábana, y esperaron una avioneta que lo trasladó al hospital. Luego me contó que estuvo hospitalizado alrededor de 6 meses, atendido por un equipo interdisciplinario que lograron salvarle la vida. El señor Pablo sospechó que yo no le creía. Se quitó la camisa, y luego me enseñó el pecho y los brazos, que estaban con múltiples marcas de heridas viejas de todas formas y tamaños. En el presente, el señor Pablo maneja sus traumas, pero considera que esta nefasta experiencia lo afectó, al punto que le teme a todos los animales. Pero valora altamente la amistad verdadera entre los seres humanos. Con el tiempo, se hicieron compadres el señor Pablo y su amigo Juan, y ambos suspendieron la práctica de la cacería, agradeciendo enormemente la oportunidad que Dios les brindó en ser cada día mejores personas y cristianos. Yo les comparto esta historia para que valoren y admiren el sentido de una gran amistad, y el cuidado que debe mantenerse en la realización de ciertos hobbies peligrosos, que pueden involucrar a otros miembros del grupo. Espero que te haya gustado mucho esta experiencia, que realmente demuestra el verdadero valor de una amistad, y cómo ésta puede lograr construir una conexión basada en la confianza, respeto y lealtad. Si te gustó, regálame un me gusta, y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos de historias reales en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta la próxima.